Ya prepárate, mi pueblo, muy atentos todos pues, que ha llegado ese momento, descarga y vacilón, que se estresen los bandidos, políticos y faranduleros, ha llegado con su lengua, afilada y muy directa, ese que llaman Gastón, déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. El viejo Gastón. Muy buenos días de domingo, mi pueblo. Muy buenos días. Domingo 12 de octubre. Día de la raza, día de la hispanidad, día del descubrimiento. Nada de esa vaina de que día de la resistencia indígena, ni nada de esa huevona. Olvídense de esa vaina. El que me quiera decir lo contrario, yo lo reto a que me haga una crítica por escrito o me mande un video en guaraní o en cualquier, en guayú, en cualquier otra lengua indígena, y entonces por ahí vamos a empezar. Pero hoy se celebra el Día de la Hispanidad, el Día de España, el Día del descubrimiento de América. Duélale a quien le duela. Porque les explico algo. La historia siempre ha sido dinámica. La historia es un juez inapelable. Eso es como la Corte Suprema. La historia es la historia y punto. Y habla y su palabra es final. Cuando se escribe con la verdad. Porque cuando la tergiversan, bueno, como todas las cosas que hace el ser humano, cuando la tergiversan dice cosas espantosas que no construyen ni aportan en lo absoluto nada. Les voy a explicar algo. Habían dos pueblos. Vamos a empezar por, antes de hablar de los dos pueblos. Dicen los científicos, los antropólogos, la gente que estudia toda esa vaina, que el hombre salió de África, el Homo sapiens, y se regó por lo que es Eurasia, y llegó hasta una tierra desconocida que hoy por hoy es conocida como América, pero que nadie sabe, la historiografía oficial no sabe cómo se llamaba esta vaina, desde la Patagonia hasta Groenlandia. Bueno, eso se perdió. Pero bueno, yo creo que ni los mismos indígenas que vivían aquí tenían un nombre específico para este continente, que no lo han conseguido, a pesar de que hay registros antiguos, hay civilizaciones, pero nadie hablaba de un continente antes de ser llamado América. Bien, entonces el hombre salió de África a conquistar el planeta. Y ahora sí les voy a hablar de esos dos pueblos. Eran dos pueblos, los mundas y los arios. Los arios eran de piel clara, los mundas eran de piel oscura. Y esos dos pueblos, esas dos visiones, esos dos mundos, confluyeron, ¿verdad?, en lo que hoy es, digamos, el norte de lo que se conoce como la India, ¿verdad?, allá en Asia. Y de ese encuentro, ¿verdad?, de pueblos, se produjeron varias civilizaciones. Los arios en Persia, ¿verdad?, y todas las razas que pueblan y hacen vida en lo que es la India, Pakistán y Bangladesh. Y hubo conquistas, hubo guerras, hubo fusiones de culturas, de idiomas, al punto de que los dioses de los arios son los demonios en la India, y los demonios arios son los dioses. Digamos, vamos a explicar un poco mejor. Los dioses de ambas culturas, donde un grupo son adorados como dioses, en otro, ahí mismo son considerados demonios por el otro, y viceversa.
Y bueno, se escribieron libros como el Avesta, como los Vedas, cada quien cogió su rumbo. Y la historia siempre ha estado marcada por guerras, conquistas de imperios, caídas de imperios, reinos. Los mismos españoles son producto de conquistas bárbaras, de establecimientos fenicios, griegos. Hubo un momento en que llegó a ser una provincia romana tan importante que hasta aportó varios emperadores al imperio romano, valga la redundancia. Posteriormente España estuvo sometida, todo lo que es la península ibérica, a 800 años de dominación musulmana. ¿Eh? Y así ha sido siempre, siempre, en todas partes, en todas partes. Entonces, vemos que hoy se celebra la epopeya de Cristóbal Colón, que dicen que era un judío que realmente lo que estaba buscando era huir por el decreto de los reyes católicos, Isabel y Fernando, que expulsaron a la población judía después de la reconquista de España. Y tiene mucho sentido en muchos aspectos, aunque no quiero caer en conspiraciones ni nada de esa vaina. Pero Colón salió un día de agosto, a principios de agosto de 1492, bueno, una fecha coincidente con el último día de plazo dado para que los judíos se fueran de lo que ellos llamaban Sefarat, España. Por eso es que estos judíos expulsados son llamados sefarditas. Pero bueno, lo cierto es que él llegó a estas tierras, ¿verdad?, sin financiamiento de la reina, que eso es uno de los primeros mitos que quiero desmontar. La corona estaba agotada, las arcas de la corona estaban agotadas por las guerras de reconquista contra los moros. Y bueno, hubo financiamiento aquí y allá, porque por supuesto las cosas no son gratis. Y Colón llega a estas tierras un día como hoy, ¿verdad?, al grito de Rodrigo de Triana, ¿eh?, cuando divisó tierras de lo que posteriormente se iba a llamar América. Dicen por ahí que el primer acto de corrupción que se produjo en estas tierras fue cuando Colón, habiendo ofrecido una recompensa al primero que gritara tierra, le escamoteó al pobre Rodrigo su recompensa, porque él escribió en su diario que la noche anterior, el día 11, había visto con lo que parecían luces en lo que posteriormente se conoció como la isla de San Salvador, ¿eh? Bueno, empezamos un poquito mal, pero bueno, empezamos. Entonces, últimamente, en los últimos años, se ha desatado una furia de la izquierda por desprestigiar esta epopeya del gran almirante de la mar Océano, al cual también a Colón también lo robaron, no solamente el pobre Rodrigo, porque el pobre Colón no le tocó el honor de que este continente se llamara Colombia o Tierra de Colón, porque él murió sin saber que efectivamente no había llegado a las Indias occidentales, sino que, bueno, él por mucho tiempo pensó que había llegado a Zipango, a lo que hoy es Japón. Pero bueno, él estuvo rondando por ahí, por el Caribe, ¿verdad?, y específicamente por el Caribe. ¿Por qué? Porque había un tipo de corriente que cuando los barcos salían de Palos, del puerto de Palos en España, había una corriente que lo llevaba hacia el sur, bordeando África, y subía y desembocaba esa corriente aquí en el Mar Caribe. Y había otra corriente que era la que seguía hacia el norte y les daba de nuevo rumbo hacia España. Qué cosa tan maravillosa esa de la naturaleza. Pero lo cierto es que se le debe el nombre de América a un gran cartógrafo, Américo Vespucci, como lo quieran llamar, que fue el primero que cartografió el perfil, digamos, ese es el perfil oriental
de una gran masa de tierra, ¿verdad? Y le mostró al mundo, a través de los informes de exploradores posteriores a Colón, que esto no era Asia, que esto era un nuevo continente, un continente total y absolutamente desconocido para la corriente principal de la historia. Y aunque me acusen de eurocéntrico, debo decirles que la historia, tal cual se conoce, fue dominada mayormente por lo que es Europa, Asia y África. Que todo lo demás, porque donde hubo más desarrollo, donde hubo más interacción, donde hubo más contacto. Y América estaba prácticamente aislada por dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, y el antiguo estrecho de Bering, por donde se presume que llegaron los primeros pobladores asiáticos a nuestro continente. Ya eso estaba separado de Asia, pues. Ya no había ese famoso puente de hielo de épocas antiguas, remotas, remotísimas, por donde cruzaron nuestros antepasados. Bien, y yo celebro esto porque a partir de un día como hoy, nos integramos, ¿verdad? Ya nos abrimos al mundo, ya se expandió por los 4 puntos cardinales, que había un nuevo continente con civilizaciones, con culturas, y le correspondió a España, ¿verdad? Y eso no es ningún delito, eso no es ningún pecado. Le correspondió a España conquistar, ¿verdad? Cristianizar, ¿verdad? Este continente y expandir las fronteras del imperio, como sucedió con Roma. Roma conquistó todo el Mediterráneo, llegó casi hasta la India, llegó hasta las Indias, hasta las Islas Británicas, todo el norte de África. ¿Eh? Y nadie habla mal del Imperio Romano. Y al igual que el Imperio Romano, España nos legó una religión, una lengua, una cultura, ¿verdad? Que a pesar de todos los pesares y de los argumentos que puedan tener los anti-ibéricos y los anti-españoles y la izquierda y toda esa carápula, ¿no? Esa civilización resultó ser más productiva que la que ya estaba aquí. Y sin embargo, el español, el ibérico, no borró las culturas que consiguió, las mejoró. Acabó con los sacrificios humanos, acabó con los ídolos y la idolatría. Les proporcionó una lengua, ¿verdad?, más avanzada. Hicieron una serie de cosas que, al punto de que el argumento más sólido, ¿verdad?, de que España no vino aquí arrasando con la espada y la cruz, como dicen muchos. España tuvo una superioridad moral, y lo digo desde el alma, tal que cuando hubo la conquista de lo que hoy es México, 88,000 indígenas de diversas tribus, ¿verdad?, apoyaron a 2,000 españoles al mando de Hernán Cortés para acabar con el imperio azteca. ¿Por qué? ¿Por qué esa conquista se produjo de esa manera? Porque los aztecas tenían la mala costumbre de ir a cazar a otras tribus, imponerles fuertes tributos, violar a sus mujeres y sacrificar a sus hombres en las pirámides, arrancándoles el corazón y esclavizando al que quedaba vivo. Entonces cuando estas masas oprimidas ven llegar a los peninsulares con una superioridad armamentística, ¿verdad?, ven la oportunidad de quitarse la opresión de este imperio azteca que los estaba acabando. Ahora bien, después de que acabaron, ¿verdad?, con esa civilización barbárica, ¿por qué no se reviraron contra los peninsulares y acabaron con ellos?
porque los peninsulares nunca fueron mayoría, nunca en ninguna parte de estas tierras, jamás. No lo hicieron porque vieron la mejoría, vieron el cambio. La religión católica les ofrecía una salvación que ningún sacrificio humano a ningún ídolo de piedra les garantizaba. Y entonces hubo una fusión ahora sí, de mundos. Y les digo algo, por mucha leyenda negra, por mucha crítica que se le haga a lo que se denominó la conquista de América, yo creo que más que conquista fue la expansión natural de un imperio que venía de derrotar a los árabes y expulsarlos prácticamente de Europa. Era la evolución natural de un imperio, de unos reinos que estaban consolidando la identidad nacional de lo que hoy es España. Identidad que se está perdiendo en manos de los socialistas, ¿verdad? Que ahora están islamizando desvergonzadamente a toda la península ibérica. Pero bueno, eso es otro tema que trataremos después. Hay una leyenda negra que fue inventada y difundida por los anglosajones, especialmente por los ingleses, para desprestigiar a España. Pero contrario a lo que se piensa, les puedo decir que las tierras que fueron conquistadas por los ingleses no pasaron nunca de ser meras colonias, como sitios de explotación de recursos. Fueron los ingleses los que primeramente establecieron el tráfico de esclavos, los que controlaron el tráfico de esclavos africanos. Fueron los ingleses los que acabaron con pueblos enteros originarios de aquí de este continente. Y al punto de que esa obra destructora la continuaron los mismos anglosajones que fundaron a los Estados Unidos de América, arrinconaron a los indios. Y hoy por hoy casi todos están en las denominadas reservaciones indígenas. Aquí en Miami tenemos una, los Miccosukee. Pero España, ¿verdad?, en vez de destruir y acabar con las civilizaciones que consiguió, España conservó, ¿verdad?, manuscritos, sistematizó las lenguas que consiguió aquí. Por ahí tenemos joyas como el Popol Vuh, ¿verdad?, que no se perdió gracias a la acción de los peninsulares. España se fusionó, aquí hubo un mestizaje entre el blanco peninsular, el indio local y el negro. Aquí hubo una serie de instituciones que nos quitaron ese peso de ser una colonia, porque los pueblos latinoamericanos nunca fuimos una colonia española. Nosotros éramos parte integral. Lo fuimos por más de 300 años del Imperio Español, con todos los beneficios, con todo lo que ello implica, inclusive con todos los defectos que pudiera haber tenido el imperio de una u otra manera, pero que no eran mucho más graves que las atrocidades perpetradas por los anglosajones en sus territorios. Entre otras cosas, España aportó, y leo, un sistema político y administrativo centrado en la corona y el Consejo de Indias, ¿no? España creó virreinatos, y un virreinato es algo muy distinto a una colonia, como las 13 colonias que conformaron la semilla de lo que hoy es Estados Unidos de América. Bueno, posteriormente los anglosajones con su ética y su moral política crearon instituciones sólidas, y la gran diferencia entre la independencia de los anglosajones y los latinos, o los hispanos en mayor propiedad, es que ellos no solamente cambiaron el régimen político, sino que mantuvieron y fortalecieron sus instituciones, ¿verdad?, para tener prosperidad. Nosotros no. Nosotros acabamos,
con la independencia, acabamos con el régimen político, acabamos con todas las instituciones creadas aquí, llevamos a todos nuestros países a tierra arrasada. ¿Ah? Venezuela perdió en la guerra de independencia más del 60% de su población y todas sus instituciones. Y ese arrancar de cero, ¿verdad?, hizo la diferencia entre la prosperidad, ¿verdad?, y la paz que vivimos durante 300 años y toda esta historia de montoneras, caudillos y golpes de Estado, ¿ah?, que hemos vivido hasta el sol de hoy. Nosotros tuvimos aquí virreinatos. Está el virreinato de la Nueva España, lo que es México y Centroamérica, el virreinato del Perú, ¿ah?, el virreinato de la Gran Colombia, la Capitanía General de Venezuela. ¿Ah? Éramos súbditos de la corona. Y habían ciertos derechos de los cuales gozaban, ¿ah?, hasta los mestizos, los indios, y en cierta medida la población sometida a la esclavitud. ¿Verdad? Cosa que, bueno, eso fue un defecto de una época, ¿verdad?, pero que posteriormente se corrigió. Y se corrigió primero en estos territorios antiguamente españoles que en los territorios anglosajones. Sepan eso. Aquí se crearon reales audiencias, casas de contratación, gobernaciones y lo más importante, la institución más importante que aportó España, el cabildo. ¿Ah? Cuando se destruye el cabildo, ¿verdad?, por lo menos en Venezuela, en lo que yo considero, y no es una opinión mía, es una opinión que tomo de nuestro ilustre, la mente más ilustre de la Venezuela del siglo XX, Arturo Lapietri. Nuestra guerra de independencia no fue tal. Nuestra guerra de independencia fue una guerra civil, ¿eh?, de españoles peninsulares y españoles criollos. Eso fue una guerra civil. Aquí no habían suficientes tropas españolas, ni peninsulares ni criollas, ¿eh?, para emprender una guerra de esta magnitud. Así que esa guerra, ¿verdad?, incluyó a mucha gente, en bando y bando, incluyó a muchos mulatos, zambos, muchos indígenas, muchos afroamericanos, mucho gente de todo tipo, ¿verdad?, extranjeros de todo tipo. Eso fue una verdadera guerra civil. Y lo más deplorable de esa guerra civil es que no solo acabamos rompiendo con la corona, sino que hicimos pedazos el cabildo, hicimos pedazos las instituciones de Venezuela. Por eso es que a pesar de todos los congresos convocados, habidos y por haber, ¿eh?, por parte de los llamados patriotas, ¿eh?, nunca se pudo consolidar un proyecto político viable. Jamás se pudo hacer eso. Porque se enfocó desde el punto de vista político, pero se destruyó el sustrato de producción, esa base económica, ¿verdad? Que para qué ofrecernos la independencia, entre comillas, si esa independencia iba a traer muerte, sangre, destrucción, ¿verdad? Y una inmovilidad, ¿verdad?, en todos los aspectos de la sociedad. Un atraso, ¿ah?, el surgimiento del tribalismo, del caudillismo. Cuando por 300 años hubo paz. Aquí se fundaron universidades. España fundó aquí Casa de la Moneda, archivos, tribunales, universidades. Y cuando aquí ya habían universidades, los anglosajones no habían hecho lo propio en sus territorios, porque les importaba era más el aspecto de explotación económica que el desarrollar o de alguna forma una sociedad y una cultura en esos tierras conquistados. Yo no denigro de lo que llaman la conquista española, no lo hago, porque esa es la dinámica de la historia. Por eso es que yo reto al que me quiera criticar, ¿verdad?, lo reto a que me hable en guaraní y me lo explique en guaraní, ¿no?,
Y cuando hablan de la resistencia indígena, yo, coño, tienen una resistencia del carajo, porque son más de 500 años, ¿ah? Más de 500 años. Y deberíamos estar orgullosos, por lo menos, de que los patriotas no acabaron con nuestro hermoso idioma castellano, que es como en propiedad se llama, porque fue uno de los muchos dialectos salidos de la península ibérica, pero específicamente de Castilla. Mi pueblo, yo estoy bien orgulloso de este día. Yo estoy bien orgulloso de ser producto, ¿ah?, de esta fusión de culturas, razas y mundos. Yo me hice hace algún tiempo un ADN, me salió un 60% en mis genes de español, específicamente andaluz, junto con, por supuesto, mi carga genética indígena. Me salió hasta un 1% de origen africano, específicamente de Benin y del Congo. ¿Ah? Cójame ese trompo en la uña. Para que vean, ¿verdad?, que, mira lo que salió aquí, pues, no joda, maldito físico. Tenemos que estar orgullosos, mi pueblo. Tenemos que estar orgullosos de celebrar el 12 de octubre. Porque eso que dicen, no, que América hay que devolvérselo a los indios. ¿Hay que devolverle qué? Si cuando los indios nunca crearon una nación como los Estados Unidos de América, ni como Colombia, ni como Venezuela, ni como nada. Antes de la creación de eso, ellos estaban aquí, ciertamente. No, que son los propietarios de la tierra. La tierra es de quien la conquista, la pone a producir y la desarrolla. Y esa ha sido la dinámica de la historia. Siempre, siempre. Mi pueblo, con la cruz llegaron los españoles. Y también llegó un almirante de la mar Océano, cuyo origen estaba aquí. Por eso es que yo uso ese par de tatuajes. Porque esto, ¿verdad?, estas circunstancias han creado un nuevo mundo. Un nuevo mundo en el cual, que tiene tanto potencial, pero ha sido tan despreciado y mal usado, que Cristóbal Colón, en su cuarto viaje, pasó por la desembocadura del río Orinoco, un río tan potente que Colón nos explicaba por qué, sin ver tierra todavía, había una corriente que lo alejaba, lo empujaba mar adentro. Y cuando pudo llegar a la desembocadura, pasar cerca de la desembocadura del Orinoco, por allá por lo que es hoy el estado del Tamacuro, cuya capital es Tucupita, aunque muchos venezolanos todavía se preguntan si Tucupita es un mito como el Dorado o si realmente existe. Pero sí existe, mi pueblo. Bueno, por allá, por el delta del Orinoco, cuando Colón vio aquella vaina, dijo, le escribió a los reyes y le dijo que estaba en las puertas del paraíso, que había llegado a una tierra de gracia, lo más hermoso que ojos humanos hayan visto jamás. Feliz día de la raza, feliz día de la hispanidad, feliz día de España, feliz día de esta fusión de pueblos. ¿Ah? Ese es el mensaje que les trae hoy el viejo Gastón. Porque hay que dejarse de pajaritos preñados y realismo mágico y nada de esa vaina. Porque con esa vaina no se come, con esa vaina no se vive. Y todavía estamos a tiempo de retomar un proyecto político y económico, ¿verdad?, impulsado por nuestra premio Nobel María Corina Machado, para hacer de Venezuela un país. Ojalá esto se extendiera por toda América Latina y dejáramos de soñar con el buen salvaje. Ese buen salvaje que ahora la izquierda ha montado en un pedestal como el buen revolucionario. Y a los efectos, ahora que lo nombro,
los invito a leer el libro de Carlos Rangel, un libro memorable, un gran escritor venezolano, que escribió un libro que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, para que se den cuenta de que esa guerra civil se les metió en la cabeza a los patiquines de la época colonial. Esa lluvia, trajeron estos polvos. Porque si las cosas hubiesen sido un poquito distintas, quizás el Imperio Español sería la primera potencia del mundo. Y el español sería la lengua franca de la humanidad en vez del inglés. Después tocaremos las críticas que me van a llover de que los españoles se robaron el oro. Pero les voy a adelantar algo. Más oro, más recursos, más petróleo, más minerales han robado toda esta partida de sinvergüenza desde la independencia hasta el sol de hoy, que lo que pudo haberse llevado a España. Y no es que se lo llevaba, era el intercambio comercial natural entre la metrópoli del imperio y sus provincias, porque fuimos españoles, fuimos provincias, fuimos virreinatos, fuimos capitanías generales, fuimos gobernaciones y nunca fuimos colonia. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, el Dios que trajo a España, el Dios que aportaron los judíos, ¿verdad? Las escrituras que aportaron los españoles, que son escrituras del pueblo judío. Y por eso es que nuestra civilización orgullosamente es judeocristiana. Reciban la bendición de ese Dios. Y la del pana San Luis Bertrán, para que me les abra el entendimiento. Este es el mensaje de este 12 de octubre ya se lo voy a decir, el viejo Gastón.